¿Sí me escuchan bien ahí, cierto? ¿Sí me escuchan? Ahí me están escuchando. Profe, ahí sí ya lo Sí, escuchamos profe. mejor. Yo no los escucho a ustedes, regálenme un momentico. Hablen otra vez, porfa. Hola, profe, buenos Ahora días. sí. Gracias. Ustedes están hablando y yo no los escuchaba. Pues yo creo que están hablando. Bueno, te vamos a iniciar. A ver, la última clase estábamos hablando de... ¿Quién se acuerda, porfa? ¿Qué fue el último que hablamos? Hablamos de un tipo de enlace. De los enlaces, ¿Cuál? los del carbono, Pero ¿cuál hablamos específicamente? del normalito. No entiendo. No, porque es que hay diferentes tipos de enlaces. Eso es lo Pues que sí, vamos a usted me ver hoy. explicó que estaba el doble y hasta el triple se podían hacer. Bueno, ahí, más o menos. Yo les dije que los enlaces en química orgánica eran los enlaces covalentes. ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Los tipos de enlace. Entonces, recuerden que va a volver a hacer la estructura del carbono. Entonces, el carbono solo va a ser el diagrama de energía. El carbono tiene uno, aquí otro, y aquí uno, y aquí uno. Ese es el carbono. Listo. Entonces, la cosa con el carbono es que él puede formar 4 enlaces. Porque es que, ¿se acuerdan por qué podía formar 4 enlaces? Porque le falta 4 electrones en su último nivel. Muy bien. Pues le sobraba. Sí, está muy bien. Así como lo dices. Es así. Listo, o sea, le faltan 4 que son los que están en color rojo. Y sí, entonces como le faltan 4 electrones, él va a poder formar 4 enlaces. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el carbono? Yo tengo acá el carbono. Pero bueno, esto no se va a quedar así. Cuando veamos los tipos de enlace, les voy a decir cómo se va a modificar este diagrama. Entonces yo tengo aquí el carbono y tengo cuatro electrones. Los voy a pintar en blanco. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones y 4 electrones. Él necesita 4, que son los que están en rojo. Entonces decíamos que llegaba un hidrógeno por acá. El hidrógeno tiene un electrón. ¿Cuántos electrones le faltan al hidrógeno? Uno. 1. Entonces el hidrógeno es así y le falta 1. ¿Qué es lo que va a suceder? Ese 1 que le falta al hidrógeno se lo va a prestar el carbono. O sea, no es que él se lo robe, sino que él va a utilizar el electrón del carbono. Y al carbono va a utilizar el electrón del hidrógeno. Entonces, así ambos van a ganar un electrón y como lo ganan, pues no pierden, entonces ahí se van completando su equilibrio. Entonces, estos dos electroncitos de acá se van a aparear. ¿Cómo se aparean? Se aparearían
pues de la siguiente forma. O sea, si lo dibujamos, podría quedar como así. Les va a poner una nomenclatura. El electrón del hidrógeno es el 1. Y los del carbono 2, 3, 4 y 5. En total hay 5 electrones. ¿Qué es lo que va a suceder? El carbono ahora va a tener el electrón del hidrógeno 1, 2, 3, 4 y 5. Va a tener 5 electrones ahora el carbono. Y si tiene 5 electrones, ¿cuántos le quedarían faltando al carbono? 3. Profe, 3. Entonces 1 y supongamos que 2 y 3. Listo. Pero por el momento vamos así. Y si miramos el hidrógeno, pues el hidrógeno también va a tener 2 electrones. Entonces el hidrógeno ya completa su último nivel. Ahí están los 2 electrones que se están apareando. Entonces el hidrógeno podría formar otro enlace por acá. ¿Qué creen ustedes? No, porque ya no tiene más electrones para dar. Eso. Yo creo que sí están quedando claros los temas, eso me alegra. Bueno, ¿cómo podemos representar esto? Eso recuerda que lo podemos representar, o sea, este enlace que se forma entre el hidrógeno y el carbono es un enlace simple y lo vamos a representar de esta forma. Ese enlace simple lo que significa es que a un ladito hay un electrón del hidrógeno y a otro ladito está el electrón del carbono. Entonces, en cada rayita hay 2 electrones y lo vamos a seguir representando de esa forma. Listo. Ahora vamos a dibujar qué pasa si llega otro hidrógeno. Si llega otro hidrógeno. Hola. No, no. ¿Entiende que no? Hey, Brian. Salvo. Tranquilo, Brian, que eso pasa. Que se prende el micrófono. Bueno, entonces el carbono, entonces supongamos que llega otro hidrógeno por acá. Lo voy a pintar de color verde. Por aquí llega, no, aquí, arribita. Por aquí llegó otro hidrógeno con su electrón. Por aquí arriba va a llegar otro hidrógeno con su electrón y por aquí arriba, abajo va a llegar otro hidrógeno con su electrón. Entonces a la final iba a borrar los numeritos porque estorban. Entonces llegaron los hidrógenos con sus electrones y lo que va a suceder es que todos esos electrones se van a parear con los electrones del carbono. Entonces se van a parear. Y si se aparean, pues lo que vamos a obtener sería algo como esto. Lo estoy pasando. Entonces ya arribita dibujaremos otro hidrógeno, aquí otro hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Y si nos ponemos a contar cuántos electrones llegaron, tendríamos 1, 2, aquí otros 2, aquí otros 2 y aquí otros 2, o sea, 2, 4, 6 y 8. Entonces así se cumplen los 8 electrones que necesita el carbono y además cada hidrógeno va a tener 2 electrones, entonces así se equilibran esos dos elementos y es que se forma esta molécula, que sería el CH4. Entonces tenemos un hidrógeno hacia la derecha, otro hacia arriba, otro hacia la izquierda y otro hacia la izquierda. Y cada palito significa que hay 2 electrones. Esta molécula se llama metano, ya les había dicho. Y esa es la característica de los enlaces covalentes, que ellos se comparten electrones. Entonces eso es lo último que habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí se acuerdan? profe, ahí que ya lo repaso un poquito más. Sí, sí me acuerdo como un poquito. Listo. Pero así como hay enlaces covalentes,
hay enlaces iónicos y hay enlaces metálicos. Entonces vamos a ver los iónicos, los metálicos y otra vez volvemos a mencionar los covalentes para que quede más claro. Y explicar cómo cambia el carbono, o sea, cómo cambia esta estructura, porque si yo lo dibujo tridimensionalmente, esto no va a ser una cruz y yo no voy a ver una cruz. Lo que vamos a ver es una estructura tridimensional y ya les voy a explicar por qué. Pero cuando lleguemos al covalente. Vamos que son los enlaces iónicos. Estos enlaces son un poquito débiles. Y el mejor ejemplo para explicarlo es con el NaCl. ¿Sí saben qué es esta molécula? Profe, ese es cloruro de sodio, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es cloruro de sodio? Profe, la sal, no. La sal, eso. Eso es sal de cocina. Entonces vamos a ver qué es cada átomo. ¿El Na es un metal o un no metal? Voy a abrir yo la tabla periódica por acá. Aquí ven ver un artículo que escribí. Bueno. Mira qué belleza. Mira qué cosa tan larga. Vea, como 40 referencias, me hacen falta agregar más. Bueno, ahí gomoseando. Bueno, imágenes. Profe, yo no veo, eso se ve todo borroso. Sí, ¿qué cosa? La pantalla. Todo. ¿Alguien más Es le que la pasa? letra. O sea, eran los ojos Pues míos. no, profe, yo lo veo bien. De pronto está fallando el internet por Ay, allá. ¿Y ¿Será? desde cuándo? ¿Desde cuándo le está apareciendo así borroso? Profe, pues, o serán los ojos míos, porque yo necesito gafas, porque. Ah, si necesita gafas de más que entonces Pero sí. sí se ve borroso, profe, en serio. ¿A alguien más le pasa? No. Puede ser el internet o si usted necesita gafas, pues será eso. Puede ser, profe, igualmente, pues bueno, ya ahí yo me acomodo. Voy a tratar de poner un poquito más grande. Esta si no lo puedo como hacer zoom, pero en la diapositiva voy a tratar de poner un poquito más grande. Listo, profe, gracias. Hágale. Bueno, entonces, El 11. el 11. Vamos a dibujarlo. Sería, bueno, el núcleo, un orbital, otro orbital y otro orbital. A ver si está en ese lado de la tabla periódica, ¿es un metal o un no metal? No, metal. Es que, No es metal. sí, sí es metal. Pero, ¿cómo así? No entendí la pregunta. Que el sodio es un metal o un no metal. Es un metal, pero alcalino. Sí, un metal alcalino. Metales alcalinos, se me parece. Si es un metal, o sea, si se caracteriza como un metal, ¿qué es lo que pasa con sus electrones? Te los voy a ir dibujando. ¿Qué pasa con sus electrones? Ah, verdad que va a poner más grande la pantalla. Ahí ya dibujé 8, 3, 2 y 8 en el segundo nivel, van 10 y me faltaría 11.
¿Qué pasa con los electrones de los metales? O sea, ¿qué es más fácil? Que el sodio... Tienen carga positiva, ¿Por qué? porque ellos son, transportan. ¿No es? Ellos donan. Eso. ¿Y por qué donan? Pues, Porque son electronegativos, no, sería al contrario, ¿no? No. Antes los porque ellos, electronegativos roban. ellos conducen, profe, es porque ellos conducen, entonces conducir ellos tienen que tener cargas positivas. Pero si ellos conducen es porque ellos donan fácilmente electrones. ¿Y por qué donan fácilmente electrones? Pues por eso. Mire que aquí tenemos en el color verde el primer nivel de energía, segundo nivel de energía completo y el tercer nivel de energía nada más tiene un electrón. Entonces, ¿qué es más fácil para el átomo, energéticamente hablando? O sea, que, porque en termodinámica, yo no sé si ustedes ven termodinámica, pero la termodinámica dice que todos los sistemas buscan tener la menor energía posible. Entonces, energéticamente hablando, es muy difícil para este átomo tratar de conseguir todos los electrones para llenar este otro nivel de energía, porque son demasiados. Entonces, ¿qué es lo que hace este átomo de sodio? Lo que hace es buscar esa estabilidad y él más bien regala un electrón, él prefiere regalar un electrón y con cuántos electrones se quedó su último nivel. Con 8. Con 8. Entonces, como se quedó ya con 8, él ya queda, como perdió un electrón, entonces él regaló un electrón, pues queda con una carga positiva. Pero quedó estable porque ya su último nivel de energía está completo. Pero con una carga positiva. ¿Me hago entender? Profe, no, pues no la entendí muy bien. ¿Por qué es que hay en carga positiva? O sea, Porque sí entendí que él busca estar estable y que por eso pues como que desecha, lo regala el último electrón. sí, Pero exacto. entonces queda en carga positiva. Listo, entonces hagamos la cuenta. ¿Protones cuántos vamos a tener? 11. 11. Electrones. 11. 11. 11. ¿Qué carga tienen los protones y qué carga tienen los electrones? Los protones positivos y los electrones negativos, ¿no? Listo, bien. Si yo hago acá como el balance de, de cargas, esto me va a dar una carga neutra, ¿cierto? Porque 11 positivo más 11 negativo, o sea, o menos 11, eso da 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Qué sí. pasa si él regala un electrón? Yo llego y voy a borrar de una vez ese electrón. Voy a borrar el orbital y quedó el electrón pues por ahí regaladito. Pues ya no es de, digamos que ya no está dentro de ese átomo. Él lo regaló. ¿Cuántos electrones ahora va a tener el átomo? 10. 10. ¿Y cómo quedaría la sumatoria de cargas? 1 1. ¿1 qué? positivo. 1 positivo. Entonces, por eso el sodio, como decía el compañero, tiene carga positiva. Ya. Bueno, profe, muchas gracias. No, a ti por la pregunta. De pronto esa pregunta sirvió para despejar muchas dudas a los compañeros. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Que mire que las preguntas son interesantes por eso, porque permite afianzar ahí los conceptos. Bueno, entonces vamos a pasar al cloro. ¿Dónde está el cloro? Diez y 7. 17. Entonces eso si lo vemos ahí en la tabla periódica sería ¿qué? ¿Un qué?
O sea, no me digan así, o sea, dividámoslo en metales y no metales. ¿Sería un metal No. o sería un no metal? No metal, es un halógeno. Es un halógeno, sí. Los halógenos se llaman halógenos porque les falta nada más un electrón en su último nivel. Bueno, entonces vamos a dibujar el cloro. Solo voy a... Entonces sería... Ahí quedó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. No, van 6. Ahora sí, 8. En total van 10. He dibujado 10. 2 en el primer nivel y 8 en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. ¿Cuántos se dibujan en total? 10. Ahora me falta dibujar 7. Sería 1. Diferente al enlace covalente. Entonces, bueno, el cloro es muy electronegativo o poco electronegativo. Como dice Poco electronegativo porque solamente tiene un nivel negativo y todos son positivos. No, recuerden que la electronegatividad, entonces vamos a ver qué es electronegatividad. Profe, es la capacidad de dar electrones. No, de dar no. Al revés. De recibir. Sí. ¿Qué tanto reciben electrones? Ah, pero son muy buenos. Son negativos entonces. Sí, eso. Entonces, aquí como en esta escala, entre más rojo es más electronegativo. Entonces, el flúor es el más electronegativo de todos. El cloro, pues, es uno de los más electronegativos, pero es más electronegativo el oxígeno. Y así. O sea, entre más arriba y más a la derecha esté, es más electronegativo. El cloro tiene 34.7. Sí. Pero no nos vamos a enfocar en esa magnitud, no se preocupe. O sea, solo es el concepto. Eso se ve más que todo en química normal. Pero entonces acá nos hace falta nada más un electrón. Entonces el cloro, al ser tan electronegativo, él va a tener esa capacidad de robar electrones. Entonces el cloro fácilmente va a colocar ese electrón rojo que botó el sodio y se lo va a llevar el cloro. Entonces lo va a pintar de color verde. Si el cloro gana un electrón, ¿qué carga va a obtener? Negativa. Negativa. ¿Listo? Pero mire que ahí en el momento ellos no están enlazados. Estos dos átomos no están enlazados. ¿Qué es lo que va a suceder? El enlace iónico es ese enlace que se da entre cargas positivas y cargas negativas. Que lo positivo y negativo se atrae. Entonces, como estos dos son cargas opuestas, lo que va a suceder es que este átomo de cloro, o más bien, no, al revés, porque el cloro es más electronegativo. Pero en fin, ellos dos se van a atraer y se van a juntar y van a tener una fuerza que los une, pero esa fuerza es la fuerza entre cargas positivas y cargas negativas. Esos son los enlaces iónicos. Es una fuerza un poco débil, o sea, no es tan fuerte y fácilmente puede ser como rota. Entonces, si por ejemplo, bueno, la sal son unos cristales
en los cuales esta misma estructura que estamos viendo acá se va repitiendo a lo largo de todo el espacio. Entonces va a ser un átomo de sodio por acá, cargado positivamente, con un átomo de cloro por acá, que está cargado negativamente. Pero este átomo de cloro, como está cargado negativamente, se le va a pegar otro átomo de sodio. Entonces se le pega otro átomo de sodio. Y ese átomo de sodio, como está cargado positivamente, Sodio. sí, Por eso como también es cloruro de cloro. sodio. Ajá. Cloruro de sodio. Y eso es un cristal. Los cristales no es que sea, por ejemplo, un vidrio. Un vidrio en realidad no es un cristal. Un material que es un cristal es un material que su estructura, por ejemplo, esta estructura de acá, se repite en el espacio y se repite y se repite y se repite y se repite. Los vidrios no son cristales porque su estructura no es organizada, su estructura es desorganizada. Eso se ve más que todo en ciencia de materiales. Bueno, quedó claro qué es el enlace iónico. ¿Quién tiene una idea cómo podemos romper el enlace iónico? ¿Quién se le ocurre una idea? El que me dé la idea, le pongo 5 en el quiz anterior. Profe, añadiendo un elemento más electronegativo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, el flúor, no sé, que es más electronegativo que el cloro. Sí, se puede. Otro, dígame otro que sea más fácil de conseguir. A ver la No tabla sé, periódica. tal A ver vez, no sé. Profe, yodo. No, yodo es menos. El helio, profe. No, no, el helio es un gas noble. Entonces el helio no, entonces El oxígeno. el oxígeno, bien, esperen, pero esperen. El helio, el neón, el argón y esos tres no me los sé. Ah, bueno, aquí dice. El criptón, el xenón y el radón. Estos, los azules, son gases nobles y son gases nobles porque ellos ya completaron su nivel de energía. El helio ya tiene 2 electrones en su primer nivel. El neón ya tiene 8 electrones en su segundo nivel, más los 2 que están en el primer nivel, son 10. Lo mismo con el argón. Entonces, como ya completaron su último nivel, ellos no van a reaccionar con nada. Ellos no se van a dejar ni robar, ni van a regalar, ni van a quitar, ni nada. Entonces, esos son gases nobles. La electronegatividad viene hasta el flúor. Del flúor hasta el francio. Aquí, mire. Lo rojo es electronegativo. Y a la derecha estaría los gases nobles. Entonces alguien dijo el oxígeno, bien. Pero, a ver, nosotros estamos rodeados de oxígeno y tenemos sal, pero mire que esa sal no se daña. O sea, esa estructura cristalina se mantiene, ¿cierto? O sea, si yo tengo sal en mi mano, pues ese granito de sal no se va a dañar. Si yo le hago un zoom muy grande, pero demasiado grande a ese granito de sal, pues lo que yo voy a encontrar es esa estructura que les dije. Es decir, yo voy a encontrar, a ver si puedo hacerle más zoom, ya ese es el máximo zoom. Voy a hacer un poquito más grande esa estructura. Esto es un granito de sal y yo con un microscopio que todavía no hemos inventado. Bueno, sí, en realidad sí lo hemos inventado, pero solo para percibirlo. Lo que no hemos inventado es para poder ver los átomos. Sí se pueden ver, pero no se Profe, pueden ver como los electrones y el, eso. profe, el agua no sería. El agua, bien. A ver, ¿quién se ganó la bonificación? ¿Quién fue? Yo.
¿Qué dijeron? Bueno, entonces si construimos un aparato así magnífico que sea capaz de ver directamente un átomo, pues todavía no lo podemos hacer, pero es que supongamos que podemos. Aquí vamos a obtener el sodio con cloro, con sodio, con cloro, con sodio, con cloro. ¿Qué no? Aquí abajo era cloro. Cierto, entonces esa estructura se va a repetir por todo el grano de sal. Y cuando nosotros estamos en el ambiente, pues eso no le pasa nada, mientras que cuando estamos en el agua, a eso sí le pasa algo. Nosotros dañamos esa estructura. ¿Y por qué? Ya el compañero Jefferson nos dijo agua. ¿Qué pasa cuando ustedes, no sé, a la sopa le echan agua? ¿Qué? A la sopa le echan sal. ¿Qué pasa con esos granos de sal? Se derriten. No, no se derriten. Entonces, la palabra derretir es cuando nosotros calentamos. Solución salina. Eso. Se disuelven. Eso. ¿Y por qué se van a disolver? Pues resulta que el agua es un oxígeno con 2 hidrógenos. El oxígeno es muy electronegativo. Bueno, ¿y por qué la dibujo así? Porque resulta que el oxígeno, ¿cuántos pares de electrones libres tiene el oxígeno? El que me diga, le pongo 5 en el quiz anterior. ¿Cuántos pares de electrones libres? Profe, tiene un par. 1. Lo vamos a contar. No, profe, dos. Son 4, porque tiene 8 en total. Eso. Pero es que ya no sé si darle la... enlaces. No, el oxígeno 2, 4, 6, 8. Si le ponemos 3 pares de electrones libres, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el oxígeno no tiene 10 electrones, entonces no pueden ser 3 pares de electrones libres. ¿De acuerdo? Vamos a ver la estructura del oxígeno. Ese fue el quiz. El oxígeno, dalo acá. ¿Cuántos pares de electrones libres? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije? El oxígeno son los azules celestes. Tiene 2. Un par de electrón y el otro par de electrones libres. Entonces, tiene son 2 pares, ¿listo? Entonces, no, ya no. La próxima. Casi valió. Uy, no, es que estuvo ahí pegó en el palo. La próxima participación, si la hace bien, les pongo el 5. Sin mente y sin dolor. Entonces, bueno, el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres y esos 2 pares de electrones libres empuja esos 2 enlaces con el hidrógeno hacia abajo. Entonces, por eso dibujé la molécula de agua así. Listo. Pues bien, yo les dije que aquí, en donde estoy pintando, en las rayitas, esos punticos son los electrones tanto que están compartiendo el oxígeno y el hidrógeno. Están compartiendo esos electrones. Pero ¿cuál átomo es más electronegativo? El oxígeno. Véalo acá. Oxígeno e hidrógeno. Entonces el oxígeno es más electronegativo. ¿Y qué significa más electronegativo? Que él va a atraer las cargas a él. Y si él atrae las cargas a él, bueno, entonces como, hola. Pero ya aquí mirando la electronegatividad del hidrógeno y el oxígeno, me aparece que el oxígeno tiene menos 183 y el hidrógeno tiene menos 252.7. Por eso entonces como es negativo, mire ahí, como es más negativo que el hidrógeno, ¿sí me va a entender? O sea, no es como qué número es mayor, sino que es cuál es más negativo. Bueno. Por eso es ese signo. Ese signo indica es como o sea, no es tanto el signo, sino que es más la magnitud. ¿Qué significa magnitud? La distancia de ese número al 0. Eso es la magnitud. ¿Sí me van a entender?
Sí, sí, sí. Eso. Entonces, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y lo que va a suceder es que, como es más electronegativo, esos dos electrones que se están compartiendo, pues va a estar mucho más pegado al oxígeno que al hidrógeno. Entonces, háganse cuenta, va a estar acá. Pero aún así sigue siendo del hidrógeno. O sea, el hidrógeno está teniendo esos dos electrones, pero lo tiene más el oxígeno. Es como cuando hay esa competencia de jalar la cuerda. Entonces hay un grupo tirando hacia un lado y el otro grupo tirando hacia el otro. Y que un grupo vaya ganando. Entonces un grupo va ganando porque tiene más fuerza, pero eso no significa que el otro grupo no tenga amarrada la cuerda. Es lo mismo acá, el oxígeno es más fuerte que el hidrógeno, entonces el oxígeno se lleva esos electrones. Pero el hidrógeno, como no tiene tanta fuerza, pues él deja ir un poquito los electrones, pero todavía los tiene ahí. Y como el oxígeno está teniendo más esos electrones, él va a obtener una carga negativa parcial, así se llama, carga negativa parcial. Es decir, el oxígeno es un poquito negativo y el hidrógeno tiene un poquito, tiene una carga positiva. ¿Sí me hago entender? ¿O no? O sea, aquí vamos a tener una molécula que se llama una molécula polar, en la cual el oxígeno es muy electronegativo, o sea, tiene una carga negativa. ¿Por qué? Porque es muy electronegativo y se atrae los electrones del hidrógeno. Y el hidrógeno, como se le llevaron los electrones, pues va a obtener una carga parcial positiva. O sea, es como que él se vuelve un poquito más positivo. Lo mismo el otro hidrógeno. Entonces el agua se convierte en una molécula polar, en la cual lo verde es como una carga positiva y lo rojo es una carga negativa. Y como ese oxígeno va a tener una carga negativa, pues mira aquí lo que hay un enlace iónico débil. Y como el oxígeno es mucho más electronegativo, entonces lo que va a suceder es que el oxígeno se va a meter entre estos dos y va a romper el enlace. Y cuando rompe el enlace, el oxígeno, la parte del oxígeno, se va a ir con la parte del sodio. O sea, esto se va a ir más hacia el oxígeno. Y va a borrar aquí. Y entonces estas dos partecitas van a formar un enlace. Y el cloro se va a ir con la parte del hidrógeno, porque el hidrógeno está positivo. Entonces se viene más con el hidrógeno y van a formar un enlace positivo con negativo. Y así se disocia, se empieza a disociar la estructura de la sal. Entonces, a la final, pues si empezamos a romper esos enlaces, pues se empieza a ir como se empieza a dañar la estructura cristalina de la sal hasta que ya queda disociada y ya no la vemos en el agua. Por eso es que el agua puede disolver sal. Si quieren ahorita, cuando termine la clase, van y hacen el experimento y analizan lo que acabo de decirles. Profe, Hola. pero ahorita usted dijo algo que me quedó sonando, porque el hidrógeno se vuelve parcialmente positivo y no positivo de una vez. O sea, eso de parcialmente hace referencia a qué. A que él todavía tiene esa carga negativa, pero ya no es, pero digamos que está un poquito más alejada. Como está un poquito más alejada, él obtiene una carga positiva parcial. Es lo que yo les decía. Entonces aquí hay unas personas tirando de una cuerda. Y aquí está la línea de el que gane. Y aquí hay otra persona tirando esta cuerda. Listo. O sea, que se puede volver negativo fácilmente. ¿Quién? ¿O no? El El hidrógeno. No, porque el hidrógeno se vuelve negativo si él gana una carga. O sea, si el hidrógeno por sí solo queda con 2 electrones, él se vuelve negativo. ¿Sí me hago entender? Profe, ¿Qué es lo que entonces, sucede? Hola, sí. Ay, es que se me vinieron preguntas con relación a eso. Por ejemplo, lo de la sal y el agua que se disuelve,
Cuando uno pone a hervir el agua, que ya pues se evapora, vuelve a Sí. quedar la sal porque no quedan los mismos gramos. Porque puede que la sal tenga otros, o sea, puede que la sal no sea sal pura, o sea, NaCl puro, no, puede que tenga más aditivos, puede que la misma sal tenga humedad y cuando tú la evaporas, pues esa humedad que tenía la sal también se evapora. Es O más sea que que todo por eso. si fuese pura 100%, debería quedar la misma cantidad cuando se evapore el agua. Debería. Si por ejemplo es sal pura que no tiene, por ejemplo, humedad o otras cosas, sí debería. Porque por la conservación de la masa. Ah, ya. Bueno, profe, gracias. Dale, con Hola, gusto. profe. Hola, Buenos días, ¿cómo estás? muy bien usted. Ah, profe, lo que pasa pues es que tuve un error acá con la energía, pues se podría decir, se fue la energía acá en el municipio donde me encuentro, Ah, entonces, bueno. lección de clase. Ah, no, no hay problema. Es como para avisar que hágale que yo me pongo al día. Ah, no, hágale, Brian, gracias por avisarnos. Vale, profe, todo bien. No hay problema, bien. Bueno, voy a continuar. Voy a hacer este ejemplo de la cuerda. Entonces aquí está el hidrógeno. Y el hidrógeno, acuérdense que él llegaba acá con su electroncito. Y el electrón pues representa aquí este lado de la cuerda. Y el oxígeno llegaba acá con su electroncito al otro lado de la cuerda. La electronegatividad va a ser, el que sea más electronegativo es como más fuerte para atraer electrones. Entonces en ese instante los dos tienen la misma carga. Pero como el oxígeno es más electronegativo, pues lo que va a hacer el oxígeno es atraer un poquito este átomo hacia acá. Porque el oxígeno es más fuerte. Y entonces puede que lo haga más. Porque el oxígeno es más fuerte. Entonces, como ya ese otro electrón, que es este de acá, está más del lado del oxígeno, pues el oxígeno es como que ganara ese electrón, pero no lo ha ganado completamente. Mire que lo sigue teniendo el hidrógeno. Pero como está más del lado del oxígeno, por eso decimos que él obtiene una carga negativa parcial. ¿Qué significa ese parcial? Que es ahí como más o menos, como que no es del todo del oxígeno, pero sí está afectando la negatividad del oxígeno. Y como el hidrógeno lo está perdiendo, él obtiene una carga positiva parcial. ¿Y por qué parcial? Porque es que él todavía tiene su electrón, pero como lo está perdiendo es como si fuera positivo, pero no es positivo completamente. Y esas diferencias de carga van a ser muy importantes para un futuro cuando estemos viendo reacciones, porque esas diferencias de carga son las que permiten que se den esas reacciones. Si por ejemplo en el agua no existiese esas diferencias de cargas, pues la sal no se podría diluir en ella. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una. Hola. Entonces, en sí, ¿cómo se define cuando un elemento tiene carga positiva y el otro, pues, es negativo totalmente? Cuando, Define eso. por ejemplo, en este caso el cloro, mire que el cloro ahorita se le robó un electrón al sodio. Entonces el cloro ahí sí quedó con una carga negativa. Y no estamos diciendo que es parcial, sino que como él sí se robó ese átomo y quedó ahí en sus orbitales, él obtiene una carga negativa. Y como el sodio botó ese electrón y ya no está ahí en sus orbitales, él queda con una carga positiva. Sí. O sea, eso como que se determina cuando el electrón hace parte ya de la órbita o de las órbitas del átomo. En ese caso del hidrógeno y el agua, del hidrógeno y el oxígeno, el electrón del hidrógeno, o sea, el electrón del hidrógeno que está perdiendo, él no hace parte de las órbitas del oxígeno. ¿Sí me van a entender? O sea, sí hace parte, pero es como que no hiciera parte completamente de ese átomo.
¿Y por qué? Porque también pertenece al hidrógeno. Y si nosotros nos pusiéramos a dibujar cómo se vería eso de orbitales atómicos, sería más simple. Entonces, ellos forman un enlace covalente. Ese enlace covalente se representa. Perdón, aquí era oxígeno. Ellos, como están compartiendo un electrón con otro, ellos forman aquí una nube completa en la cual esos electrones que ellos están compartiendo se pueden encontrar en todas las partes. Y entonces, ¿por qué el oxígeno no queda más, o sea, no tiene una carga positiva total? Porque es que ese electrón que le está prestando el hidrógeno va a estar tanto en la parte del hidrógeno, la voy a dibujar en verde, va a estar tanto en esta zona que es del hidrógeno como en la zona que es del oxígeno. Entonces, Profe. hola. No, termine. No, que como no está solo en la órbita del oxígeno, por ejemplo acá, que dibujábamos aquí toda la nubecita, en este caso, ese átomo que le está ese electrón que le está prestando el hidrógeno no es solo del oxígeno, también es del hidrógeno. Entonces él puede estar cerquita al oxígeno, pero también puede estar cerquita al hidrógeno, pero va a estar más en el lado del oxígeno. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que no obtiene una carga positiva total, sino parcial. ¿Por qué parcial? Porque es de él, pero a la vez no es de él, también es del hidrógeno. Profe, entonces, ¿qué es lo que define que un elemento sí se robe o que uno sí bote el electrón? Definitivamente. Depende de la situación. Por ejemplo, mira que aquí teníamos, en el ejemplo que les había dado, teníamos Na y teníamos cloro. En este caso, el sodio sí bota ese electrón y el cloro lo recibe. En ese caso, mira que sí se forma una carga total. Pero, por ejemplo, cuando estamos en enlaces covalentes, en esos enlaces covalentes, que es el hidrógeno y el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, en esos enlaces no se regalan, porque recuerda que yo les estaba diciendo, los enlaces covalentes son esos enlaces en los que se comparten los electrones. ¿Y qué significa que se compartan? Pues que ambos van a tener, ambos van a tener los dos electrones. Entonces, como los están compartiendo, ambos electrones son de los dos. Entonces, en ese caso es que hablamos de cargas parciales. Eso, sí, queda claro, o no tanto. Sí. O sea que los enlaces covalentes siempre van a quedar parciales. Por lo general se dibujan parciales, así es. A menos que nosotros, con alguna reacción química, rompamos estos enlaces. Pero desde que no rompamos estos enlaces, siempre van a ser parciales. Incluso voy a ver si a lo largo del semestre les muestro un software, pues yo lo descargué, que me lo pasaron. Y el software sirve para simular moléculas orgánicas, o moléculas en general. Y ese software a uno le da cómo queda la distribución de cargas, o sea, cuál queda con carga parcial positiva, cuál queda con carga negativa, si queda, por ejemplo, estable, o sea, que no hay polaridades. Por ejemplo, aquí hay polaridades, hay otras moléculas que no tienen polaridades y así. Esos software se los voy a mostrar pues este semestre. Yo no lo sé manejar así perfectamente porque eso es un software muy complejo y hay gente que se dedica, por ejemplo, nada más a estudiar ese software. Pero es interesante ese programa. A ver, cuando estemos viendo reacciones se los voy a mostrar. Reacciones químicas. Y por ejemplo, cuando estemos viendo reacciones químicas, literalmente lo que vamos a hacer es identificar para dónde se van a mover los electrones, así parecido a lo que estamos haciendo hoy, pero ya en moléculas orgánicas. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una. Sí, dígame. Por ejemplo, ya el cloro, pues ahí en lo que se está mostrando, él ya queda pues con todos los orbitales completos, ¿cierto? Sí. Y entonces, por así decirlo, ¿por qué no se aplica la misma ley que con los gases nobles? Pues si ya tiene todos los orbitales completos, pues él ya es dependiente, pues ya es independiente él solo, ¿no? O él se vuelve y él devuelve el que casi o qué hace ahí. Como él,
llena sus orbitales, él queda con una carga negativa. ¿Por qué? Porque si hacemos ese balance, él va a tener 17 protones, o sea, 17 cargas positivas, y como él gana un electrón, él va a tener 18 cargas negativas. Esto me va a dar una carga negativa. Y como tiene una carga negativa, pues eso no va a ser como los gases nobles, que los gases nobles no tienen carga, son neutros, y como no son neutros, por ejemplo, ya no van a poder formar enlaces iónicos. Mientras que el cloro en este caso sí va a poder formar enlaces iónicos, por ejemplo. Entonces por eso no se vuelve tanto como esos gases nobles. Esa es la diferencia, es muy buena pregunta, está interesante esa. Es que en realidad, porque por ejemplo el helio es un gas o el neón, esos son gases porque es que como no reaccionan con nada, no hay una fuerza que los esté juntando. Por ejemplo el agua, si yo llego y junto dos moléculas de agua, entonces yo por acá tengo el oxígeno, por aquí los dos átomos de hidrógeno, y por acá tengo otro oxígeno, por aquí un átomo de hidrógeno, por aquí otro átomo de hidrógeno. Recuerden que yo les dije, el oxígeno una carga negativa parcial y el hidrógeno una carga positiva parcial. Si carga negativo y positivo, ¿qué sucede? Pues vea, aquí hay un enlace iónico. Ese enlace iónico en particular se llama puente de hidrógeno. Y ese puente de hidrógeno se va a repetir a lo largo de todo el fluido. Por eso el agua es un líquido. Aquí enlace. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene una carga positiva parcial y el oxígeno tiene una carga negativa parcial. Positivo con negativo se atraen, enlace iónico ahí, un puente de hidrógeno. Por eso el agua es un líquido. Porque esos puentes que se forman, eso sería, entonces está intra y la otra palabra es molecular y se me olvidó aquí. A ver, si es por ejemplo el oxígeno y el hidrógeno se llama intra. Pero entre molécula y molécula es... ¿Quién se acuerda por esa palabra? Yo la había dicho un día. Vamos a buscarla. Me olvidó. De pronto sí busco aquí. No, yo tengo que acordarme esa palabra. Intermoleculares, ahí está. Entonces el agua es un fluido, o sea, es un líquido y está junto porque tiene enlaces intermoleculares. ¿Qué significa lo intermolecular? Es como esa unión amarilla que yo puse entre moléculas de agua. Mientras que, por ejemplo, el helio, como es un gas noble, él no tiene ni carga positiva ni carga negativa, no tiene nada. Y como no tiene ninguna carga, pues ellos no van a reaccionar entre ellos, no se van a juntar, y como no se juntan, pues se comportan como un gas. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bueno, vamos a descansar 5 minuticos, hasta las 10:05, para que se paren, hagan algo y volvemos. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Seguimos. Profe, pues por mí no hay problema, pues no hay problema si seguimos. Pues porque yo lo digo es más que todo porque 1 hora y media así seguidas, por lo general uno al final termina muy tostado, en cambio con 5 minuticos de descanso, sí se vuelve a recuperar esa energía. ¿Ok? ¿O seguimos? Pues usted es el que se cansa más, profe, hablando tanto rato, entonces.
Por mí también podemos seguir. Ah, no, entonces sigamos. Pues no, yo estoy aquí concentrado y, o sea, yo igual termino igual de cansado al final de la clase. Pero yo estoy aquí concentrado, yo le digo más que todo por ustedes para que se concentren y eso. Adelante la mano, ¿quién quiere seguir? Ah, todos quieren seguir. Listo, listo, listo. Bueno, bueno, les vamos a mostrar un videito para mostrarles eso de los enlaces intermoleculares. Se los voy a mandar al grupo. Ese lo hice yo. Vayan a mirar WhatsApp, porfa. Venga, yo se los comparto acá. Listo. ¿Están viendo? Sí, profe, ahí se ve el video. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a enfocar una gota de agua. Esa gota de agua está ahí como atrapada porque la planta es hidrofóbica, entonces no absorbe el agua y la mantiene ahí en sus pétalos. Yo la voy a tocar con un dedo y ustedes van a ver cómo esa gota de agua no se va a deformar, sino que ya se va a mantener junta. Eso es más, es por esas fuerzas intermoleculares que yo les estoy hablando. Pero esa propiedad de los fluidos se llama energía superficial. ¿Pero por qué se debe a esa energía superficial? Eso se debe a los puentes de hidrógeno que yo les comenté ahí. Porque las moléculas entre ellas se están atrapando. Entonces, con el primer dedo, yo la toco y eso se va a deformar, pero no se va a dañar. Y después lo que hago es untarme un poquito de jabón. Cuando yo unto un poquito de jabón, el jabón, eso es otro tema ahí complejo. El jabón es una cadena de carbonos larga que es como que tendría una carga positiva y al final tiene una cabeza polar, como una molécula polar. Entonces otra vez pasa lo mismo, una parte polar, una parte positiva, otra parte negativa, pues va a disociar un poquito esas cargas y lo que hace es disminuir esa energía superficial del fluido y se va a dañar. Mírenlo pues para que me haga entender. Esa es la gota, yo la toco y pues ya se mueve, pero sigue junta, mire que sigue junta. Y ahí está el jabón, pues mira ahí que es un poquito de jabón. Yo la toco y esa energía superficial disminuye y se daña. ¿Es por qué? Porque yo estoy dañando, o sea, de cierta forma yo estoy afectando estas cositas amarillas, como esos puentes de hidrógeno. Otra vez, es que se dio todo bacano. Eso fue como el martes que vi, que llovió. Qué nota. La ciencia, muchachos, la ciencia. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no, bueno. Enlaces metálicos. Los enlaces metálicos se dan entre metales. Bueno, los iónicos se dan entre un metal y un no metal. Los metálicos se dan entre dos metales. Y lo que sucede es, por ejemplo, el litio. El litio en su último nivel tiene a un electrón. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 átomos de litio, lo que sucede es que estos orbitales se unen y se juntan, entonces quedan muy juntos. Y cuando se juntan,
lo que sucede es que ellos crean una nube para los 3 electrones. Entonces cada electrón se va a poder mover en cualquier zona de esta nube que yo pinté acá. Entonces por eso los cables de electricidad son de metal, por ejemplo el cobre. El cobre, como es un metal, ellos, los átomos, por así decirlo, sobrelapan estos orbitales, y como los sobrelapan, pues ya los electrones se van a mover a lo largo del cable y por eso pues van a fluir. O sea, se van a mover, y cuando se mueven generan energía. Si quieren investigar un poquito más de estos tipos de enlaces metálicos, esto se llama estrecho de banda. Y pues lo buscan en metales. Porque así como hay un estrecho de banda para metales, hay un estrecho de banda para no metales, para semiconductores y eso. Y así, por ejemplo, se estudia por qué algunos elementos son capaces de conducir energía y por qué otros no. Y finalmente, otra vez volvemos a los enlaces covalentes. Entonces, ya que vimos la diferencia, los enlaces iónicos son los enlaces entre no metales y metales, y lo que sucede es que por diferencia de cargas se atraen. Un momentito, muchachos. Esos son los iónicos. Los metales es que juntan sus órbitas, pero los covalentes, esos covalentes son fuertecitos y lo que hacen es compartir los átomos. Entonces, lo que les estaba diciendo, vamos a hacerlo con el oxígeno. El oxígeno tiene aquí un electrón, el carbono tiene otro electrón, estos dos se juntan y a la final lo que se obtiene es carbono y oxígeno. Pero como el electrón puede hacer 2 enlaces y el carbono necesita otros 3, lo que puede suceder es que el carbono se junta con el oxígeno y formen un doble enlace. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si tenemos carbono-carbono. El carbono necesita 4 y el otro también necesita 4. ¿Qué puede suceder? Que estos dos se junten, que estos dos se junten y que estos dos se junten y que formen un enlace triple. Estos son los enlaces covalentes. ¿Qué sucede con el carbono? Entonces, resulta que el carbono, otra vez va a hacer la estructura. Va a ser la del carbono. O va a ser la del oxígeno, que ahí se ve muy clarito. ¿Se acuerdan que yo les estoy diciendo que los átomos se aparean, que digamos que combinan electrones? Entonces voy a dibujar el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. ¿Cuántos les falta al oxígeno para completar su equilibrio? Pues ya sabemos que uno por acá y otro por acá. Entonces, ¿y qué es lo que hace, por ejemplo, el oxígeno si se forma con si se junta con 2 moléculas de agua? Pues lo que hace el oxígeno es, él tiene aquí los 2 electrones que les tiene disponibles. ¿Y cuáles van a ser esos 2 electrones? Los voy a pintar de diferente color. Sería este y sería este, el azul y el verde. Entonces él tiene uno y tiene otro ahí disponibles para parear. Voy a borrar esto, ¿cierto? Los tiene ahí disponibles para parear. Y resulta que llegan 2 átomos de hidrógeno, 1 y 2. Para poder formar este enlace, el hidrógeno debe encontrar un electrón libre. ¿Cuál es el electrón libre que está encontrando? El azul y el verde. Y como él los encuentra ahí, pues él forma ese enlace. Entonces forma aquí el enlace. Y cuando él forma el enlace, lo que significa es que ese electrón del hidrógeno entra también como a la órbita del oxígeno,
y a esta otra órbita el oxígeno. Y entonces se aparean. Este es el oxígeno. ¿Qué sucede con el carbono? Bueno, eso hay más ciencia detrás, pero esto es una buena forma de entenderlo. Eso ya se estudiaría en química inorgánica, pero esto nos sirve para entenderlo. Ahora el carbono, resulta que el carbono es así. No, este no es el carbono. Este es el carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sí es el carbono. Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos cuántos electrones le faltan al carbono para alcanzar su equilibrio, ¿cierto? ¿Cuántos? Pero le faltan 2. Le faltan 2, pero acuérdense que... O sea, el carbono haría esto. Pero mire que le faltarían acá otros 2 electrones para parear. ¿Va a entender? O sea, ¿cuántos electrones le faltan al carbono para completar su último nivel? Profe, 4. 4. Ponemos, pero entonces ya aquí ya vimos que para poder aparear, o sea, para poder formar esos enlaces, él necesita aparear los electrones que él ya tiene. Entonces, ¿qué tendría que hacer el carbono? Pues podría poner aparear uno aquí y aparear otro acá. ¿Cómo hace para conseguir estos 2? Si me hago entender, mire que aquí no hay ningún átomo, aquí no hay ningún electrón en este subnivel PZ para él poder conseguir el último que le falta. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto se llama una hibridación y se llama hibridación porque el orbital S se hibrida, o sea, se combina con el orbital P. Y lo que hace es enviar este electrón de acá y lo pone en este lugar. Entonces, si yo lo pongo ahí, o sea, si él hibrida el S y el P, lo que vamos a obtener es esto. Entonces aquí ahora sí, él va a poder colocar un electrón acá y otro electrón acá, y ahí sí podría conseguir los 1, 2, 3, 4 electrones. Cuando él hibrida el subnivel tipo S y el subnivel tipo P, pues recuerden que el S es así y el P es como así, como una florecita. ¿Qué es lo que sucede? Su forma va a cambiar. ¿Y cómo cambia? Pues se vuelve de esta forma. Aquí un pétalo muy pequeñito y aquí un pétalo grande. Lo mismo por acá. Pétalo muy pequeñito, pétalo muy grande. Este pequeñito representa la parte como que del S. Y esta sería más la parte del P. Pero como están híbridos, pues todo esto rojo que yo acabo de pintar se llama un orbital tipo SP. Este sería como el tipo SPY. Este sería el SPX. Entonces él cambia su estructura. Hágase de cuenta que entonces lo vamos a en internet, como es. Sería, a ver si lo encuentro. Sería como este. Aquí hay una parte muy pequeñita, aquí hay una parte muy grande, que es la unión de un orbital tipo S y un orbital tipo PX. Entonces está en la dirección X. ¿Eso qué va a generar? Que cuando nosotros, o bueno, cuando nosotros no, cuando se forme esa estructura, por ejemplo, entre un carbono y 4 hidrógenos, ¿se acuerda que yo les había dicho que se formaba una cruz? Pues bueno, en realidad, si nos ponemos estrictos, los cálculos que han hecho los científicos que estudian esta área es que, entonces, aquí está el átomo del carbono y lo que sucede es, aquí está un orbital, te va a dibujar los 4, mire que tenemos 4
subniveles tipo SP, SPY, ¿cierto? Tenemos 4. Entonces, sería 1 en esta dirección. Perdón. 1 en esta dirección. Como hacia abajo. Como si fuera un trípode. Otro en esta dirección. Como si estuviesen formando un trípode. Ya les voy a mostrar un dibujito en 3 dimensiones. O sea, y otro en esta dimensión, como si fuera un trípode. Y nos falta uno. Entonces, como el petalito pequeño queda hacia abajo y el pétalo grande queda hacia arriba. Ya les voy a mostrar este dibujo en 3 dimensiones. O sea, no queda una cruz, sino que queda de esta forma. A esta figura se le llama trigonal piramidal, que forma como una pirámide. Ya les voy a mostrar. Yo sé que no dibujo tan bien, pero si llego y utilizo estos software, pues para eso son. Entonces, lo que va a hacer es dibujar un átomo de carbono y le va a pegar los hidrógenos. Ahí están los hidrógenos. Entonces, un átomo de carbono con los hidrógenos. Si yo lo pongo en 3 dimensiones, de 2 dimensiones a 3 dimensiones, pues lo que vamos a obtener es esa forma de trípode. Mire que esto es como una pirámide abajo y la pirámide pues se va hacia arriba. Abajo tiene una estructura en forma de triángulo y hacia arriba pues es como que forma una pirámide. Se vería de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando el carbono se va a hibridar, se va a combinar en forma de enlaces covalentes, el átomo lo que hace es combinar el orbital tipo S y lo combina con el orbital tipo P, por lo que les dije, para poder aparear los otros electrones. Y bueno, y si nos fuéramos por el lado de inorgánica, uno podría ponerse aquí a calcular estos ángulos, pero no, eso es orgánica, entonces no nos vamos a meter a eso. Se los digo es porque en química orgánica a veces vamos a trabajar con las moléculas en 3 dimensiones, entonces sí es interesante saber por qué las moléculas son en 3 dimensiones, porque son de esas formas. Por ejemplo, pues tenemos el carbono y tenemos cuando el carbono se junta con otro oxígeno y aquí CO2, CO, sí, sería esa forma. Hola. Ay, yo tengo otra pregunta. Sí, mejor. ¿Por qué el orbital? No, pónganlo en el dibujito, porfa. Acá. Sí. Porque los orbitales de X y Y en el lado opuesto quedan tan chiquitos si se supone que ya están completos? ¿No deberían ir chiquitos solo el de la PZ? ¿Cómo Porque así? es el que se complementó con la S. No entiendo. Explícame, por favor. A ver, usted ahí en el dibujito que hizo, Sí. le puso el orbital de la parte de abajo grande y los de arriba chiquitos, ¿cierto? Sí. Los tres, el del X, Y y Z. Sí. Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué para X y Y están chiquitos si ya se complementaron? No deben ir en chiquitos solo los híbridos, el de la S y el de la PZ. Ah, muy buena pregunta. No, lo que sucede es que, o sea, recuerda que el orbital tipo P este subnivel tipo P es un mismo orbital. Sí. Pero cuando, o sea, toda esta línea, mire que es el orbital tipo P, no es que estén como separados. O sea, sí los dibujamos separados, pero ellos no es que estén así como separados, que es el mismo subnivel. Entonces, cuando se combina acá con el S, pues él de por sí ya está afectando a cada uno pues del PX, PY, PZ. O sea, está afectando el orbital P en dirección Y, en dirección X y en dirección Z. O sea, los afecta a todos. Ya. Es más o menos eso. Es una pregunta muy interesante. Gracias, profe. ¿Sí quedó claro? Pues yo espero que... Sí, señor. Quedó bien. Gracias. Listo. A ti. Cancel. No sé qué otra pregunta haya.
Bueno, vamos a dibujar otra molécula. Vamos a dibujar. ¿Qué pasa si yo le pego aquí un oxígeno y otro oxígeno acá? Bueno. Esto es, por ejemplo, CO2. CO2. Vamos a hacer. Hay un carbono y 2 hidrógenos. 2 oxígenos. Entonces sería CO2. Ejemplo, el metano. Ustedes recuerdan que era metano. Hay un carbono. Bueno, y por acá se pegaba el hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y otro hidrógeno por acá. Entonces hay un átomo de carbono. Estas son las nubecitas de electrones. Y hay 4 hidrógenos, CH4. Entonces esto pues lo voy a empezar a hacer porque en la próxima clase vamos a hablar de eso. Entonces vamos a dibujar esta molécula en 3 dimensiones y mire que esta molécula es lineal. Esta molécula es como en dos, es una línea. ¿Sí la ven? Eso pasa más que todo por estos enlaces dobles de acá. Y así como está esta molécula enlace doble, pues podemos tener, tener enlaces triples en los carbonos. Y también sería en el lineal. Bueno, le agrego esos blancos porque ahí me queda faltando obviamente un hidrógeno. Entonces, estas moléculas pues las vamos a ir estudiando también en 3 dimensiones. Por ejemplo, tenemos... Listo. Vamos a dibujar, por ejemplo, un CH3 y un CH3. O sea, lo que voy a hacer sería dibujar CH3 y un CH3. Eso es otra molécula orgánica. ¿Por qué? Porque tiene carbono e hidrógeno. ¿Cómo se podría dibujar? El carbono se conecta con el carbono y a cada lado hay ya 3 hidrógenos. Entonces, nosotros pues muchas veces la iremos a dibujar así. Pero para ver cómo sería esta molécula, no es que sea así plana, sino que ella va a tener varias otras figuras, otras formas. Entonces ponemos aquí esto y cuando lo dibujemos en 3 dimensiones, pues mire que va a ser, lo voy a acercar. Mire que abajo es ese mismo triángulo que habíamos visto cuando dibujamos el metano. Y podríamos incluso dibujar una pirámide desde este blanco hasta el de arribita. Pero si lo giramos, pues también va a ser lo mismo, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando los ponemos así de forma eclipsada? Pues pueden suceder 2 cosas. Eso lo vamos a ir viendo, pues solo se los digo como para irlos empapando un poquito de esas moléculas orgánicas. Como es un alcano, este enlace simple puede girar, o sea, la molécula no es rígida así como la vemos, sino que las moléculas pueden girar. Entonces va a haber un momento en que nosotros veamos esto de forma como intercalada. Entonces aquí este átomo blanco es de la parte de atrás. Este otro átomo blanco que estoy señalando es de la parte de atrás, o del átomo de atrás. Entonces puede que haya un momento en que los veamos así. Y como eso gira, pues hay momentos en que los vamos a ver de forma eclipsada. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo alcanos. Cuando veamos alquenos, lo que vamos a ver es que un alqueno son los enlaces dobles. Que hay enlaces dobles, pues. Listo, ahora sí. En los alquenos hay enlaces dobles. Y esos enlaces dobles, bueno, como hay un enlace doble, ya tendría que quitar un hidrógeno, porque si no sería incorrecto. Esos enlaces dobles lo que hacen es que las figuras o las moléculas en esta parte, en el eje X, no se puedan mover, o sea, no puedan rotar como lo hacía el hidrógeno. Entonces estas siempre van a estar como así de forma lineal. Eso es, por ejemplo, las características de esos enlaces dobles y lo mismo con los enlaces triples. Serían lineales.
Y como es un enlace triple, ya le tendría que quitar otro hidrógeno. ¿Alguien sabe por qué le tengo que quitar el hidrógeno? Que me diga, le pongo 5 en el quiz anterior. Porque la molécula está tomando los 3 electrones de la otra. ¿Cómo? Porque ya una molécula de carbono está tomando 3 electrones de la otra molécula de carbono también. Entonces, ¿por qué tuvimos que quitar el hidrógeno? Porque ya se lo está compartiendo directamente, ¿no? Exacto, porque ya se completó el último orbital. Eso es. Se los va a dar a los dos. ¿A quién hablo? ¿Yasmín y Andrés? Sí. Listo. Joana, ahí todavía se la queda viendo usted porque sí lo dijeron bien, eso es. Entonces, Yasmín y Andrés Puerta. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Hasta el momento. Yo tengo una, pues no respeto a ese tema, pero pues sí. Sí, no importa, digamos. Por ejemplo, el carbono es la única molécula en la que se puede basar la vida, o sea, no puede haber otra. Ah, qué buena pregunta. Porque, a ver, yo el semestre pasado hablé sobre eso. Pero como aquí vamos un poquito atrasados, pues ya que preguntaron, vamos a responderla. El litio está bajo el carbono. Eso significa que el litio puede hacer 4 enlaces. En la tabla periódica, pues. Yo no sé si ya había contestado eso. El litio está debajo del carbono. El silicio. Está debajo del carbono. Entonces el silicio puede formar 4 enlaces. ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí está un nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Y aquí en ese tercer nivel él puede formar 4 enlaces. Pero él a la final, ¿por qué no forma tantos enlaces, por ejemplo, como el carbono? Porque como esta carga está más alejada del núcleo, uno en electricidad y magnetismo ve que entre más alejada una carga esté del núcleo, va a haber menos fuerza. Entonces esos electrones del silicio van a ser muy débiles. ¿Y por qué no pueden formar tanta vida como el carbono? O sea, ¿por qué no son tan fuertes como el carbono? Pues resulta que el silicio, bueno, supongamos que el silicio se combina con otro átomo de silicio y se combina con otro átomo de silicio y efectivamente eso sucede, pero llega una molécula que sea bien común y que sea bien electronegativa, como por ejemplo el oxígeno, y llega el oxígeno aquí salvaje y se le roban los electrones al silicio. Entonces el silicio, ¿y por qué se los roba? Porque es que esos 4 electrones que están aquí en el último nivel de energía son muy débiles. O sea, la fuerza de atracción es débil porque se está muy alejado al núcleo. Entonces, como se los roba fácil, pues se oxidan mucho. El silicio se oxida muy fácil. Y como se oxida muy fácil, pues ya lo que sucede es que no pueden formar vida, sino que forman dióxido de silicio. ¿Y qué es el dióxido de silicio? Adivinen qué es el dióxido de silicio. No, más bien óxido de silicio. Profe, yo no sé, eso es ese nombre. Sí. Pero eso es del material de la arena. Como una piedra. Es arena. Un fragmento. Sí, es como la arena, son como un suelto de rocosos minerales de tamaño pequeño. En geología se denomina arena. Quiero que me muestre de qué está compuesta la arena, que es de silicio. De pronto en inglés me aparece. Sílica, puro CO2, míralo ahí dice. La composición de arena
Varía dependiendo de las rocas locales, de los recursos de las rocas locales y las condiciones, pero en la mayoría como en los casos más comunes, están con que los constituyentes más comunes de la arena en inland, ¿qué es eso? Como en arena continental o en suelo continental. Bueno, sí, en el continente y en las costas no tropicales es silicio o dióxido de silicio. Listo, entonces, por ejemplo, el silicio en teoría tiene la misma capacidad que el carbono de formar tantos elementos, pero como no están tan juntos al núcleo, se oxidan demasiado sencillo, entonces está en arena, y la arena pues no puede formar vida, eso es un material inorgánico. Mientras que el carbono, te recuerda que se necesitaba carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Esto es con la combinación de estos 4 elementos en las diferentes formas, pues se pudo formar la vida. ¿Cómo? Todavía no se sabe mucho. No sea como, o sea, se saben los inicios de ese experimento que les dije al inicio, en la primera clase, pero no se sabe después esa combinación de aminoácidos cómo formó moléculas mucho más grandes. No sé si esa explicación sea suficiente no sé quién me preguntó. O sea, si quedó satisfecho, por ejemplo, con esa. Sí, pero sí. Si quiere, puede leer usted. Si quiere, lea y si encuentra algo así interesante, lo puede compartir aquí en clase. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Ya voy a preparar esas diapositivas por si de pronto nos alcanzaba hoy, pero no. Este ejemplo se va. Como un poquitín atrasado ahí con el MUFOR, pero pues prefiero ir lento y que todo se entienda a ir súper rápido y que estén perdidos, pues no es la idea. Lo que vamos a ver la próxima clase es cómo se clasifican los compuestos orgánicos, que sería esta tabla. Y la próxima clase, si terminamos esto, veríamos isómeros. Listo. Por si quieren, pues, adelantarse. Muchas gracias por la asistencia. Profe. Hola. Yo tengo una inquietud.